Perdón, jóvenes, ya tuve que apagar. Sigamos. Bueno, voy a compartir pantalla. Artículo 335 del Código de Comercio, como lo pueden ver ustedes, habíamos quedado aquí lo que viene a ser las atribuciones y deberes del síndico, ¿cierto? Creo que le dio un cuestionario a alguien que no le haya presentado todavía hasta tiempo. ¿Quiénes no presentaron? ¿O no le llegó? ¿O no lo hicieron? Habla ahora o calle para siempre. Dice, yo no lo presenté todavía, ¿lo puedo presentar? Ya, listo, Wendy, no se diga más hasta que acabe la clase. Ya, gracias. Bueno, era de lo que nos decía en el artículo 335 del Código de Comercio, hablando de las sociedades anónimas, atribuciones y deberes del síndico. Pues no habíamos visto que parte no era de fiscalizar la administración de la sociedad sin intervenir en la gestión administrativa. Obviamente que no quiere decir esto que nosotros vamos a entrar a una fiscalización, pero sin interrumpir a lo administrativo que pongamos, pues no, o sin hacer un corte, por ejemplo, en la parte administrativa, tanto financiera o contable, ¿no? Asistir con voz, pero sin voto a la reunión del directorio y en su caso del comité ejecutivo, ¿no? Concurrir necesariamente a la Junta General de Accionistas y a todas las cuales debe ser citado. Tenemos voz para opinar en la Junta, pero no tenemos derecho a votar, pues, ¿no? Examinar los libros y documentos de estado de cuenta y practicar los arqueos y verificación de valores, ¿no? Toda vez que lo juzgue conveniente. Puede existir la confección de balance de comprobación. Verificar la constitución de fianza para el ejercicio del cargo del director, informando, ¿no? a la Junta General si es que hubieran, ¿no? irregularidades sin perjuicio de adoptar las medidas para corregirla. Obviamente también, como ustedes, como futuros contadores y auditores financieros, revisar el balance general, los estados de resultados, también, ¿no? los estados financieros y debiendo presentar informe escrito a la Junta General Ordinaria, pues, ¿no? Parte también de lo que vienen a hacer es convocar a la Junta Extraordinaria cuando lo juzgue conveniente, no incluir en el orden del día de cualquier junta los asuntos que se estime necesario, exigir el cumplimiento de las leyes y los estatutos con la cual se hizo, por ejemplo, se creó, ¿no? la sociedad o la empresa. Después vamos a ver o hablar lo que viene a ser la clasificación del capital, creo que aquí nos quedamos, ya que el capital en las sociedades anónimas puede tener hasta tres conceptualizaciones diferentes, ¿no? Capital autorizado nos dice, ¿no? que es el monto máximo de aportaciones equivalentes, ¿no? en acciones que puede tener una sociedad anónima, para lo cual debe determinar el número de valor nominal y otras características de acciones. Cuando nos dicen que es un monto máximo de aportaciones equivalentes en acciones, puede ser en capital, puede ser en efectivo, o tal vez en un activo, pues, ¿no? Es el monto aprobado, ¿no? en el instrumento de constitución de sociedad, puede ser autorizado hasta el doble del capital social requerido, ¿no? para el funcionamiento de la sociedad y debe estar suscrito por lo menos un 50%. También se tiene, ¿no? que se encuentra indicado, ¿no? en el contrato de constitución, por lo que se conoce también con el nombre de capital escriturado, ¿no? Obviamente está debidamente notariado. Está representado por el total de las acciones que dispone la empresa, sean, ¿no? estas emitidas o no emitidas, y se lo determina de la siguiente forma. Capital autorizado es igual al capital no emitido más el capital emitido. El capital no emitido es la parte del capital autorizado que se tiene, ¿no? como reserva para futuras inversiones y cuyas acciones todavía no fueron emitidas o puestas a disposición de los socios o terceras personas, y se lo determina de la siguiente forma. El capital no emitido es igual al capital autorizado menos el capital emitido. También existe el capital emitido, es la otra parte, ¿no? el capital autorizado por la cual se emitieron las acciones, y se lo determina de la siguiente forma. Capital emitido es igual al capital autorizado menos capital no emitido, que está formado por el capital no suscrito y el capital suscrito.
que vendría a ser, ¿no? Capital emitido es igual al capital no suscrito más el capital suscrito, que eso lo vamos a ver en los ejercicios prácticos. El capital suscrito es el valor del capital de los accionistas que se comprometen a pagar a la sociedad, ¿no? Y el cual no debe ser inferior al 50% del capital autorizado al momento de constituirse la sociedad. La apuesta es la otra parte del capital emitido que fue no comprometido para aportar a los socios mediante la suscripción de un contrato. Es igual, ¿no? El capital social, por lo menos igual al 50% del capital autorizado, tiene que tener mínimamente el 50% y se determina de la siguiente forma: capital suscrito es igual al capital emitido menos capital no suscrito. Después está el capital no suscrito, que es la parte del capital emitido que no fue adquirida por los socios y está representado por las acciones no suscritas, que también no se las conoce con el nombre de acciones en cartera o que se les puede dar a los socios que están por venir o a los inversionistas, ¿no? Y que pueden permanecer pendientes de suscripción o ser revertida como acciones emitidas, y lo determina de la siguiente forma: capital no suscrito es igual al capital no pagado más capital pagado. Cuando hablamos de capital pagado, representa el valor, ¿no?, del capital suscrito que ha sido efectivamente cubierta en efectivo o bien o deuda, ¿no?, de los accionistas del ente económico. Generalmente sí se da por capital pagado, se da. La mayoría del capital pagado es en efectivo, ¿no? Si una sociedad anónima no expide más de un tipo de acciones, una de estas clases puede tener una parte mayor o menor de los derechos de los antes mencionados correspondientes. Como ejemplo, que se ha puesto, se dirá que una empresa no puede expedir acciones preferentes y acciones comunes, que vendría a ser, ¿no?, que es la otra parte del capital suscrito y que fue aportado o fue desembolsado, ¿no?, por los socios en dinero, o sea, tangible, o en otro bien. Se lo conoce también con el nombre de capital exhibido, integrado, liberado o fundacional, que es con el que se empieza la empresa. Este último se constituye un requisito para la fundación de la sociedad y se lo determina, ¿no?, por diferencia entre el capital suscrito y el capital no pagado de la siguiente forma, que viene a ser una fórmula, ¿no? Capital pagado igual al capital suscrito menos capital no pagado. El capital no pagado y el capital pagado pueden, ¿no?, mostrar valores que no hacen una acción, pero juntos deben sumar valores múltiplos de las acciones. El concepto de capital social es el que se presenta en el derecho, ¿no?, que tienen los socios con la empresa, por decirlo así, y está representado por las acciones en circulación que posee, por ejemplo, cada uno de ellos, y su valor es igual al capital suscrito. Este es un cuadrito que saqué de un libro de contabilidad de sociedades, ¿no?, que está el capital autorizado, capital emitido y los suscritos, ¿no?, social y capital pagado. Después viene el aumento y reducción del capital, cómo se dan estos casos. El capital de la sociedad anónima es inmutable, es decir, que no puede ser modificado por los resultados de las gestiones, ni por las variaciones del superávit en caso que lo exista, ¿no? Solo es posible modificarlo cumpliendo, ¿no?, los requisitos legales exigidos para estos casos. Por ejemplo, hay forma de hacerlo, por ejemplo, vulnerando estos artículos, ¿no? Obviamente, pero lo hacen de manera no oficial, las empresas en sociedades, a través de la junta o a través de la asamblea, pero generalmente no lo exponen. Para efectuar, ¿no?, el aumento de capital debe respetarse el derecho preferentemente de los socios, que consiste en ofrecerle primero a ellos cualquier nueva emisión de acciones, ¿no?, o sacar nuevas acciones, si queremos decirlo así, derecho que lo puede ejercer dentro de los 30 días posteriores a la última publicación de oferta de acciones, con los artículos ya mencionados, ¿no?
Presenta dos casos, por ejemplo, cuando se trata de incrementar el capital social hacia el autorizado, solo requiere la aprobación de la Junta Extraordinaria de los Socios, que esto no significa que no requiere modificación de estatuto, pero se debe no publicar o escribir este hecho en los registros de comercio. Obviamente también ser publicado. Si se trata de aumentar el capital autorizado, además, ¿no? Debe solicitarse la autorización de la dirección de las sociedades por acciones antes de su publicación e inscripción en los registros de comercio. También, ¿qué nos lleva esto? A modificar los estatutos en la parte pertinente, ¿no? Después viene la reducción del capital, que para efectuar, ¿no?, esta reducción se requiere la autorización de la Dirección de Registro de Comercio de Sociedades por Acciones. Obviamente su publicación en estos casos debe no efectuarse por 3 veces consecutivas en un periódico de amplia circulación nacional, ¿no?, como El Deber, El Día, La Razón. Y los acreedores no deben, ¿no?, que no estén de acuerdo con la reducción, por no satisfacer sus intereses, pueden no presentar su opinión también dentro de los 30 días siguientes a lo ya publicado, ¿no? Siempre que no se garantice su cumplimiento o su cancelación, lo que nos habla el artículo 143 del Código de Comercio. ¿Quién lo tiene por si acaso a mano? Yo lo hice. ¿Qué nos dice el artículo 143 del Código de Comercio? Por favor, ¿nos lo puede leer? 143 no lo hice. Sí. Oposición a la reducción. Dice, Ya. los acreedores de la sociedad pueden oponerse judicialmente a dicha reducción dentro de los 30 días siguientes a la publicación señalada en el artículo anterior. En tal caso, la reducción podrá hacerse efectiva solo cuando la sociedad pague los créditos de los opositores o los garantice la satisfacción de estos o del juez, o hasta que adquiera ejecutoria la sentencia que declare improbada la demanda de los opositores. Prácticamente no habla de un acuerdo entre partes, pues, ¿no? Si lo vemos así, ¿no? De manera un poquito más criolla. Al efectuar, ¿no?, la reducción de capital, puede retirarse acciones en circulación o disminuir el valor nominal de estas mismas, pues, ¿no?, cambiándola por otras nuevas o resellarla, ¿no?, con el nuevo valor nominal o darle un nuevo valor. Esta actividad se debe efectuar necesariamente por intermedio de un banco. Según el artículo 355, por favor, si nos puede leer, compañera, va a disculpar. ¿Qué artículo dijo, Lice? ¿355, Lice? Sí. Ya, el artículo 355 dice canje resellado de las acciones. En toda reducción de capital se procederá al canje o resellado de los títulos de las acciones conforme a la reducción realizada. Las acciones emitidas a cambio de las anuladas se depositarán en un banco. En igual forma, el resellado será necesariamente realizado por intermedio de un banco.
¿Me escuchan? Aló, aló. Dicen, se escucha. Se escucha, Licen. Ya. Les preguntaba, ¿no? Que la reducción obligatoria se da cuando las pérdidas, ¿no? Superen el 50% del capital social incluida, ¿no? Las reservas libres de las empresas y están obligadas también a reducir su capital social y por este hecho el capital resultará insuficiente. Deberá proceder a disolver y liquidar, ¿no? A la sociedad. Generalmente, estas pérdidas no obligatorias, esta reducción obligatoria, se da generalmente en las empresas por sociedades, obviamente, pero cuando no hay una liquidez, pues, ¿no? Que creo que ya antes le habíamos dicho cuál era la diferencia del quiebre y el quiebre técnico también, pues, ¿no? Entonces, generalmente en las empresas por sociedades, ¿no? Que tampoco eso es un secreto, generalmente manejan la doble contabilidad, pues, o alguno de ustedes que trabaje tal vez me da la razón, ¿no? Uno que le mostramos impuestos, que viene a ser otra contabilidad fiscal, obviamente cocinado con varias cositas, y otra la contabilidad real, pues, ¿no? Que ustedes saben cuando hay una pérdida, cuando hay ganancia, cuando hay movimiento, cuando también no hay movimiento, pues, ¿no? En la empresa. Entonces, es por eso, ¿no? Que se da. Algunos de ustedes que trabajan en una empresa o en una consultora que haya visto este tipo de contabilidad en las sociedades. ¿Ninguno? El profe Fernando creo que estaba por acá. ¿Aló? ¿Ninguno? Le he pillado cenando, ¿no? A ver, activen su cámara. Los pillé cenando. Licen, yo estoy en una reunión al curso de mi hermano en la promo. Ya Por no eso sé. la bulla. Ya. Jóvenes, nos damos un descanso unos 10 minutitos y volvemos, por favor. Está bien, Licen. Le he pillado cenando a varios, ¿no? Sí, dice, vamos a cenar. Ya, brinca, volvemos, jóvenes, 10 minutos.